visto con ecología de poblaciones. Y vamos a ver las propiedades emergentes. Entonces, vamos a ver algunas de las propiedades emergentes. Vamos a dejar una de las más, o las que nos vamos a centrar más, es la diversidad, que también yo supongo que ya conocen un poco por el antecedente de la materia de biodiversidad. Ahí es donde también tengo la idea que ven toda esta cuestión de los índices y de la medida, cómo medir la diversidad. Entonces vamos a verlo. Bueno, la diversidad vamos a dejar, específicamente la diversidad la práctica de comunidades tiene que ver con diversidad. Entonces mejor vamos a dejar diversidad para regresando de vacaciones, para que les quede un poco más fresco, ¿no? Esté más fresco cuando hagan la práctica. Entonces vamos a dejar esta propiedad emergente para regresando de vacaciones, y otra propiedad emergente es la sucesión ecológica. Entonces la sucesión también, que es el cambio a través del tiempo, también la vamos a dejar para regresando de vacaciones. Igual ya nos queda, regresando de vacaciones nos queda un mes, entonces ahí vamos a terminar esta parte de comunidades y la de ecosistemas, que es un poco más corta. Bueno, entonces, para empezar, bueno, aquí está una pintura de Remedios Varo, seguramente ya muchos la conocen, pero esta, bueno, es más, tiene que ver un poco con las comunidades por la diversidad, bueno, se llama La creación de las aves, del año 57, y pues aquí están, bueno, otra vez, esta es una pintura surrealista, donde hay un ser que está creando las aves, ¿no? Entonces, por ahí se ve cómo obtiene el color y los colores, obtiene los colores y el sonido que les aplica a cada una de las aves para estar creándolas. Y por ahí hay algunas aves que están por ahí. Entonces, por eso se las puse por la diversidad o la variedad en este caso, de aves, pero vamos a ver qué tiene que ver con, puede ser una comunidad, puede incluir a todos el tamaño puede ser desde todo el planeta. Otra vez aquí, bueno, vamos a ver la definición, pero tanto a nivel de comunidades como de ecosistemas podemos considerar desde el planeta entero o ir viendo por pedazos, ¿no? Podemos ver o delimitarlo en una escala más pequeña, ¿no? Puede ser biomas, que ya habíamos visto que es un bioma. Puede ser tipos de vegetación. Dentro de un bioma podemos tener varios tipos de vegetación. O puede ser algo muy pequeño como se considera una gota de agua, ¿no? Podría tener una comunidad, un ecosistema. O como lo veíamos también en algún momento, los holobiontes, ¿no? Nosotros podemos considerarnos como una comunidad entera, con todos los organismos o todos los simbiontes que tenemos encima, ¿no? Todos los parásitos, todos los comensales, los que tenemos como una relación forética, que ya también, ya espero que les quede más claro esa de la foresis. Entonces, que sería un comensalismo. Entonces, todos esos comensales, parásitos o mutualismos que llevamos juntos con nosotros, podemos considerarlos como una comunidad o como un ecosistema, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay muchas definiciones. Otra vez, pueden encontrar en cada libro que consulten, pueden encontrar una definición un poco diferente. Pero bueno, bueno, aquí les puse algunas. Entonces, una de Whitaker, que es un ensamblaje de poblaciones de plantas, animales, bacterias y hongos, ¿no? Entonces ahí deja muchos organismos que no están en esos grupos, los dejaría fuera, ¿no? Entonces ahí también, la que sigue, por ejemplo, habla de solamente plantas y animales, pero bueno. Estos organismos viven en un ambiente e interaccionan unos con otros. Aquí a Diana Itzel. Y forman un sistema distintivo con su propia composición, estructura, relaciones ambientales, desarrollo y funciones.
como vamos a ver un poquito más adelante, bueno, hay diferentes teorías de cómo se comporta una comunidad, como todo un conjunto, van unidos o depende de que siempre van a estar como las mismas especies o varía dependiendo de las especies que inician esta comunidad. Luego tenemos otra definición de Rickleff, que son, como les digo, aquí habla más de plantas, animales, y habla de un límite espacial. Entonces, y también nos habla de especies dominantes, bueno, que están dominadas por una o más especies prominentes o por una característica física. Entonces ya mete otras características a la definición. Luego está otra de Morin, que es un poquito más reciente, del 2011, que nos habla del estudio de los patrones y procesos que involucran al menos dos especies en un lugar determinado. Entonces, como menciona Morin, incluso podríamos tener una comunidad de dos especies. Puede ser, igual hay que considerar la escala. Entonces, ahora sería una definición más de lo que es ecología de poblaciones, ¿no? Lo que es el estudio de los patrones y procesos. Pero bueno, él considera una comunidad podría ser incluso hasta de dos especies. Como lo que veíamos en los modelos, ¿no? Digamos, de crecimiento, los modelos de competencia o de depredación, que veíamos dos especies. Y bueno, aquí en la imagen hay una interacción. La parte trófica igual la vamos a ver más en la parte de ecosistemas, pero también aquí hay una relación importante entre alimenticia entre las diferentes comunidades. Bueno, los diferentes organismos que pertenecen a una comunidad. Bueno, entonces ya como parte de la ecología de comunidades, estos serían bueno, y como mencionaba un poco Morín en las definiciones anteriores, los objetivos es, como, bueno, si recuerdan la definición de ecología en general, es esa interacción organismo-ambiente para entender su distribución y su abundancia. Entonces aquí también es importante también en específico para la ecología de comunidades, nos interesa saber cómo se distribuyen en la naturaleza las agrupaciones y también porque son las más abundantes que otras. Entonces también desde la parte de poblaciones veíamos, ¿no?, cómo era parte del objetivo de la ecología de comunidades, porque hay especies muy abundantes, porque hay unas que crecen muy rápido, otras que son más lentas en el desarrollo. Entonces, esto también se ve en las comunidades, ¿no? Vemos que hay unas especies, como veíamos en la definición, una de las definiciones, hay especies dominantes y hay especies raras, ¿no? Entonces, esa abundancia también es parte del estudio de la ecología de comunidades. Entonces, también parte de eso es también identificar qué procesos ayudan a determinar esta distribución, esta abundancia de las especies, en particular que sería esta diversidad de las comunidades naturales. Entonces, como ven, es un término que surge, esta palabra de diversidad, que seguro han escuchado, bueno, que llevan una materia sobre diversidad. Es una característica o una propiedad emergente de las comunidades. Ajá. Y también tiene bueno, estos organismos o la diversidad que está en una comunidad tiene una distribución y una dinámica. Entonces, la dinámica es cambia a través del tiempo y también bueno, como es una propiedad también de las comunidades, que es la sucesión ecológica, que la vamos a ver ya regresando de vacaciones. ¿Listo? Bueno. Antes de pasar con las propiedades emergentes, vamos a ver que en cuestión de comunidades existen dos enfoques. O sea, los ecólogos han observado que las comunidades se pueden comportar
como un organismo o como un individuo. Entonces, los que hablan de una comunidad como un organismo, hablan de que siempre vamos a llegar a un ensamblaje, el ensamblaje sería como la combinación de especies. Entonces, siempre vamos a llegar a una combinación de especies dependiendo de las características ambientales. Vamos a llegar siempre a un ensamblaje, ¿no? Sean cual sean sea cual sean las especies que tengamos en un momento, siempre vamos a llegar con el tiempo a un ensamblaje ideal, ¿no? En las comunidades. Entonces, ese sería desde el punto de vista de la escuela de organística, que vea las comunidades como un organismo. Entonces, es como cuando que nosotros igual tenemos o los organismos que veíamos también en la parte de comunidades, los organismos vamos creciendo y llegamos a una etapa adulta, ¿no? Aquí sería igual, así lo ve esta escuela ecológica, ve a las comunidades como un organismo. Entonces, igual podemos ver un determinado número de especies ahorita, pero con el tiempo va a llegar a una edad, entre comillas, adulta, donde vamos a tener un ensamblaje que corresponde a este sitio. Entonces, igual no vemos las mismas especies en lugares que tienen las mismas condiciones, pero porque están en ese proceso de desarrollo o de sucesión que vamos a ver más adelante. Y por otro lado, que depende, hasta la otra escuela, que es la individualista, que ahí no le da, no asocia las condiciones ambientales con un determinado tipo de organismos o de comunidades, sino más bien no dice que es como establecido a qué ensamblaje vamos a llevar, sino que eso depende de las interacciones que llevan las especies y cuáles son las que mejor se adaptan, cuáles son las que llegan primero, sobre todo cuáles llegan primero, y eso va a determinar a qué tipo de ensamblaje o de comunidad vamos a llegar en el futuro. Bueno, entonces la escuela organística habla de que hay una estructura determinada por las interacciones entre especies y que existe una organización de la comunidad. Es un sistema viviente distintivo con su propia organización, estructura, relaciones ambientales, desarrollo y función. Y estos son algunos de los autores que la apoyan. Creo que no me acuerdo si lo vimos cuando vimos la parte histórica. Y la comunidad individualista, bueno, el tipo de esta escuela que apoya a la comunidad como un individuo, dice que son grupos de especies que coexisten. Ahora, este grupo de especies que coexisten son el resultado de sus requerimientos comunes de nicho y no de la interacción entre ellas. Entonces, como ven, aquí en el caso de la organísmica, de la escuela organísmica, le da más importancia a esta interacción entre especies. Entonces, están tan bien ensambladas estas especies que van a ir juntas o van a ir evolucionando o en este proceso de sucesión en conjunto. Por el contrario, la escuela individualista da más importancia a esta búsqueda de sus nichos, de las especies y las interacciones que tienen entre ellas, que no está tan determinada, ¿no? Se va modificando. Y también dicen que son un conjunto de especies que comparten un lugar, es un ensamblaje, como veíamos, y que muchos de estos organismos o estas especies interactúan directamente en una red de relaciones horizontales, verticales, algunas más fuertes y otras más débiles, que se van modificando también con el tiempo, que es lo que vemos más o menos en estas imágenes, ¿no? de las redes que se van formando, donde hay niveles que se van interactuando entre ellos, ¿no? Directa o indirectamente van interactuando también. Y los autores más importantes son los que les pongo acá abajo. Gleason sería el más reconocido, pero también está Lenoble y Ramensky. Ajá. Bueno, si tienen dudas, me avisan o lo escriben por ahí.
Pero bueno, es importante diferenciar cómo hay dos visiones que se tienen o dos formas de tratar de entender a las comunidades, ¿no? Como un organismo o de forma individualista. En la parte práctica se ha observado, o sea, se trata de analizar cómo van modificándose estas interacciones. Hay comunidades que sí se comportan un poco más hacia la parte organísmica y otras que son más individualistas. Entonces, por eso tampoco está bien definida que sea una u otra de las escuelas la dominante. Porque las pruebas también observacionales o las observaciones que se hacen no determinan solamente una de esas escuelas. Espérenme un poco. Listo. Bueno, entonces vamos a... Bueno, aquí está una forma un poco más gráfica de cómo entender estas dos escuelas. Entonces, la organísmica, vean cómo hay grupos. Bueno, otra vez hay que ver, analizar los ejes, ¿no? Entonces, aquí tenemos la abundancia de diferentes especies en el eje de las Y. Es la abundancia y abajo tenemos la disponibilidad o podemos de algún recurso o podríamos incluso graficar cualquier condición también, no solo los recursos, también alguna condición ambiental que determina muchas veces los recursos. Y vemos cómo, vean cómo aquí, dependiendo de la característica ambiental, se van agrupando las especies. Y cuando cambia, ya hay un momento en el que cambia, bueno, se da el cambio más fuerte en esa condición o ese recurso, y se da otra asociación de especies. Y en el otro caso vemos que las especies no les importa tanto cómo está la presencia de otras especies y se van agrupando más de acuerdo a sus características individuales, ¿no? Otra vez, como individuo. A las adaptaciones o cómo pueden soportar estas condiciones. Entonces, esto depende más de cómo responde el individuo a de cómo responde el conjunto de organismos. Y bueno, aquí en la teoría organísmica veríamos una correlación espacial importante, ¿no? Entonces, veamos cómo un grupo de especies se correlaciona con esas condiciones o recursos en específico. Este grupo de 3 especies estaría específicamente donde están esas condiciones, pero como grupo. Y ya que cambia, tenemos otra asociación. Ajá. Y tenemos ecotonos marcados, que ya veremos también. Cuando vemos, sí lo vamos a ver en ecología del paisaje, un poquito más a detalle, pero estos ecotonos son estos sitios de transición entre un tipo de comunidad y otra. Ajá. Entonces aquí se da muy marcada esta transición. Cuando es tan marcado, se le considera un ecotono. Uh-huh. Y en la teoría organísmica se pueden notar muy fácilmente los ecotonos. Entonces aquí, y es muy fuerte la interdependencia entre las especies que habitan en cada una de estas comunidades. Por otro lado, la teoría individualista, no hay una relación espacial importante, entonces podemos encontrar una u otra especie más de acuerdo a cómo se adapta esa especie a las condiciones o recursos. No hay ecotonos claros, no hay una marcada diferencia entre comunidades, y las interacciones poblacionales, bueno, las interacciones poblacionales de escasa importancia, existen interacciones poblacionales de escasa importancia como factores organizadores. Ajá. Entonces, tiene que ver con esa interacción entre las poblaciones de cada una de las especies. Listo, bueno, entonces estas son las dos escuelas que presentan bueno, que se pueden ver tanto de forma observacional como lo pueden encontrar de forma teórica, como lo analizan los diferentes autores. Ajá. Bueno. Entonces, en estos grupos existen determinados grupos o asociaciones de especies que tienden a repetirse en el espacio y en el tiempo, que tendría que ver con la escuela organística. Y bueno, las comunidades ya constituyen un nivel de organización que tiene sus
propiedades emergentes respecto a las poblaciones que lo componen. Entonces, otra vez, estas características emergentes son las características que podemos ver, observar en este nuevo nivel de organización donde interactúan ya poblaciones de diferentes especies. Hasta antes de esto habíamos visto un poco más cómo responden las poblaciones por separado, ¿no? Incluso en las interacciones veíamos los modelos, por ejemplo, veíamos cómo respondía la presa, cómo responde el depredador, o cómo responde los competidores. Ajá. O vimos un poquito, muy superficialmente, cómo responden los mutualistas en una interacción, pero cada una de esas poblaciones por separado las analizábamos. Ahora vamos a ver el conjunto, y aquí surgen nuevas propiedades que podemos analizar. Ajá. Una de ellas es la diversidad, que vamos a ver hoy. Y bueno, hay formas de estudio. Bueno, se puede inferir de las características de la comunidad a partir de las especies que la integran y sus interacciones. Entonces, bueno, estas dos formas de estudio que les puse aquí, que es la inferencia de las características, que les decía, a partir de las especies que la integran y sus interacciones. Entonces, por ejemplo, se describen los requerimientos de nutrientes de las especies, y de ahí se infieren quiénes van a convivir en una comunidad de determinadas características. Entonces podemos ver desde esta parte de los recursos que tienen, ¿no? Y la otra es describir los patrones, los conjuntos de características que se repiten en tiempo y espacio. Entonces es ver qué ensamblajes tenemos en determinado sitio y compararlos entre sí. Entonces podemos ver el conjunto de especies que habitan en las riberas o en algunos sitios con esas características en específico y compararlas en tiempo y en espacio. Ajá. Entonces es una forma. Entonces es lo que hacemos mucho. Bueno, muchos biólogos se dedican a ver esta parte de los conjuntos de especies que se ven en determinado sitio. Uh-huh. Y bueno, de forma más práctica podríamos ver cómo responden estas, ya un poquito más hacia las ciencias de la Tierra, podremos ver cómo responden, cómo responden las comunidades a determinadas perturbaciones, puede ser, ¿no? O algunas condiciones ambientales, ¿no? Puede ser contaminación, por ejemplo, alguna perturbación como las erupciones volcánicas, ¿no? Que es también parte de lo que podemos ver como en Seúl, a partir de un evento, de una perturbación como una erupción volcánica, vemos cómo responden las comunidades y podemos ver, lo podemos ver en el tiempo cómo va cambiando o compararlo entre diferentes sitios, ¿no? Podemos comparar lo que pasa lo que pasó ahí en Seúl con la erupción del Chitle, o podemos, que tiene 1700 años aproximadamente, o podemos irnos a una más reciente, ¿no? Podríamos compararlo con una erupción más reciente, no sé, en el Paricutín, por ejemplo, que fue en los años 50, bueno, 40, 50, no recuerdo, no, creo que los 50, 54 me parece. Creo que incluso les puse una pintura creo que en sucesión. Bueno, entonces podemos comparar, ¿no? Cómo han respondido las comunidades hace ya con 2000 años de antigüedad de una erupción, a las que fueron hace 50 años, o las que tienen más recientes, ¿no? Y se pueden comparar cómo van avanzando las comunidades en el tiempo. Entonces estas son estas dos formas. Si se fijan, está la inferencia por las características de la comunidad, y que tiene que ver más también con estos requerimientos que tienen cada uno en cada una de las especies. Bueno, y bueno, también los recursos que hay en esas comunidades. Bueno, también veíamos, recuerdo, sí lo vimos, ¿no? En poblaciones. Vimos, bueno, primero hay que determinar una comunidad.
Entonces también ya les había comentado algo, ¿no? Puede ser desde toda la diversidad. Puede ser toda la diversidad del planeta, podemos considerarlos una comunidad, o para facilitación del estudio, muchas veces, bueno, es otra vez como vemos en población, o como vemos en estas definiciones, como veíamos desde el principio también en la parte científica, que nos importa esta delimitación para poder facilitar el estudio. Entonces tenemos que delimitar, hacer nuestros conceptos. Entonces delimitamos qué es una especie, delimitamos qué es una población. Entonces una comunidad también puede ser, también para la facilitación del estudio, la tenemos que limitar para poder analizarla también. Porque les digo, una comunidad puede ser todo el planeta, que es lo que les puse al principio, ¿no? Una comunidad puede ser definida en cualquier tamaño, escala o nivel de jerarquía de hábitat. Entonces, les digo, desde todo, una gota de agua podría considerarse también podría haber una comunidad dentro. Y bueno, pueden ser los biomas, y dentro de esos biomas se podrían definir comunidades a escalas menores. Entonces, veamos los biomas, que vimos ahí 6 tipos de biomas, pero cada uno de los biomas se puede delimitar a veces por el tipo de vegetación, y el tipo de vegetación es esta dominancia, ¿no? Hay especies dominantes en cada uno de esos sitios, y se le considera un tipo de comunidad a cada uno de esas especies dominantes, determina otras especies que están en relación, y por eso sería una comunidad. Y se puede, como les pongo aquí, la comunidad de parásitos en un huésped en particular. Entonces nosotros podríamos ser una comunidad con todos nuestros parásitos, o también con nuestros comensales y nuestros mutualistas. Y hay escalas también temporales, ¿no? Aunados a esta escala espacial, también tenemos la escala temporal. Entonces, estas interacciones esta relación que tienen las especies, este ensamblaje de especies, va modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, regularmente, bueno, lo vamos a ver en la asociación ecológica, pero en un sitio hay, a partir de una perturbación, se inician las condiciones para que vayan estableciéndose nuevas especies, y de ahí con el tiempo se van modificando, y ese estudio o ese cambio a través del tiempo lo estudia la asociación ecológica. No sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. Si no, seguimos. Y bueno, en cuanto a la complejidad, bueno, ya vemos que esa complejidad la vamos un poco disminuyendo conforme hay un comentario, un chat, y dice todo bien. Dice Paulina que todo bien. Listo, entonces, y llegó Diana Belén. Bueno, acá hay otro comentario. Listo, todo bien. Entonces, vemos ya vimos que es esto de diferentes, bueno, de hacer menos, de compartimentalizar el estudio, ¿no? Ya no estudiamos toda la comunidad de todas las especies del planeta, sino que lo vamos haciendo más chiquito. Y aún así es complejo. Entonces, lo que hacemos para disminuir esta complejidad aún más, para disminuirlo, es limitarla un poco más. La podemos limitar todavía más, dividiendo las comunidades por gremio, ¿no? Entonces, a veces podemos hacer gremios dentro de una comunidad más grande, ¿no? Entonces, igual tenemos una comunidad y la separamos por las especies que se agrupan por cómo ocupan algún recurso similar. Esto es bueno, como ejemplo, les platico de los murciélagos. Cómo se compartimentaliza este estudio de los murciélagos, y regularmente lo hacemos vemos los murciélagos, capturamos los murciélagos, se ponen redes de niebla, se enredan en los murciélagos a la noche, que van volando, se enredan los murciélagos, los sacamos de la red, y los clasificamos por gremios.
Y estos gremios son por el tipo de alimentación, ¿no? Es este recurso que ocupan similar. Entonces podemos ocuparlo, dividirlos en polinívoros o nectarívoros, que son los que ocupan de néctar y polen. Los carnívoros, que se alimentan de otros vertebrados, sí, de otros vertebrados. Incluso hay algunos específicos, un gremio muy específico de los murciélagos son los piscívoros, que igual serían carnívoros, pero que se alimentan solamente de peces. Tenemos los frugívoros, que se alimentan de frutas. Los insectívoros, que, bueno, que serían carnívoros también, pero es un grupo muy particular, que son casi el 70% de los murciélagos, que se alimentan de insectos. Y finalmente los sanguívoros o hematófagos, que son los que se alimentan de sangre. Entonces, que ahí es un grupo muy chiquito, pero son muy especiales, digamos, y muy abundantes en América, ¿no? Entonces serían, bueno, son solamente 3 especies que habitan en América, pero también son muy abundantes y cuando van a colectar, bueno, si van a colectar murciélagos, están presentes, tienen una amplia distribución y abundante. Pero bueno, ya lo estamos separando por gremio, ¿no? Por la forma de explotar algún recurso. Igual si lo vemos, bueno, desde la especialidad, por ejemplo, de Juan, que son los hongos, también podemos ver cómo se puede dividir por cómo aprovechan los recursos, qué recursos están aprovechando, ¿no? Los hongos que descomponen madera, los que descomponen algunos otros elementos de los desperdicios o reciclan otros elementos del bosque, o los que están en asociación con otras especies, ¿no? Como serían los que hacen micorrizas, ¿no? Entonces, cuando van y ven los diferentes tipos de hongos, vamos a ver que están asociados a diferentes tipos de descomposición, o de asociaciones, como en el caso de las micorrizas. Otra forma de subdividir el estudio es a través de la división a través de los taxones, bueno, de la división filogenética, ¿no? Entonces, por grupo, o sea, igual puede ser en el caso de los murciélagos, bueno, también de las plantas y de los hongos y de otras especies, puede ser por la división filogenética. Entonces, ya vemos las familias, géneros, subfamilias, hay otros grupos, ¿no? Los fila y todos los grupos filogenéticos que tenemos. Otra forma de dividir es por los grupos funcionales, que son especies que están involucradas en el mismo proceso ecológico. Que son, otra vez, los descomponedores, por ejemplo, que no solamente son los hongos, tenemos algunas bacterias, o los polinizadores, entonces ya no solamente son bueno, tenemos ahí los murciélagos polinizadores, pero tenemos también las abejas, las mariposas, ¿no? Entonces están con una función que están teniendo en el ecosistema. Los depredadores, ¿no? También teniendo una función. Y finalmente por niveles tróficos. Entonces son especies que adquieren sus recursos que están en el mismo nivel para adquirir los recursos, ¿no? Otra vez estarían los productores primarios, que esa es una definición que tiene que ver más con la parte de ecosistemas, pero también lo podemos analizar desde el punto de vista de comunitario, ¿no? Los productores primarios, los consumidores primarios, secundarios y los depredadores otra vez. Entonces, igual se pueden repetir. Podemos estudiar nada más los depredadores de los murciélagos. Entonces, si vean como gremio, están ocupando el mismo recurso, pero también tienen el mismo nivel trófico. Y tienen su grupo funcional, que es depredar. O sea, también es un grupo funcional y como estamos hablando solamente de los murciélagos, estamos ocupando un taxón, una clase de los mamíferos, ¿no? Un grupo definido taxonómicamente. Entonces, pueden combinarse, ¿no? Para hacer un poco menos complejo el estudiar toda la comunidad que estamos viendo. Entonces, a veces ahí es muy más específicos, podemos delimitar este estudio de la comunidad un poco más.
Entonces, si me preguntas, seguimos. Y ya se me fue otra vez el tiempo. Entonces, a ver si terminamos. Vamos a hablar de una de las propiedades emergentes, que es la estructura. Entonces, una de las cosas que hacemos es ver cómo está, bueno, una de las propiedades la primera propiedad que vamos a ver es la estructura. Entonces, esta nos habla de la composición de especies y la estructura biológica, que tiene que ver con los rasgos físicos que tienen los organismos en una comunidad. Entonces, esto es importante porque nos refleja los factores abióticos. Entonces, al estudiar la estructura, podemos más o menos entender cómo es la profundidad, el flujo de agua, ¿no? Las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, ¿no? Temperatura, humedad, las podemos determinar de acuerdo. Bueno, esta estructura de la comunidad nos refleja estas condiciones abióticas y las bióticas. Entonces, nos dice cómo influyen estos factores abióticos y cómo están interaccionando los organismos bióticos. Y bueno, se puede ver, ahorita les voy a mostrar cómo se puede ver por las formas de crecimiento de las plantas. Perdón. Por la estructura vertical en capas o la estratificación que tienen las plantas. Entonces, básicamente se ocupa mucho esa estructura, lo determinamos a partir de las plantas. Tenemos un conjunto de vegetación o de plantas en una comunidad, y muchas veces eso nos va a ayudar a determinar qué tipo de animales pueden llegar a esas comunidades. Entonces tenemos, de acuerdo a la forma, bueno, podemos determinar la estructura a partir de las formas de crecimiento. Ahorita les voy a poner el ejemplo. De la estructura vertical, es decir, las capas o estratificación que tenemos en las comunidades. Y de los patrones horizontales o de dispersión de una comunidad. Entonces puede ser, otra vez, por el crecimiento de las plantas, de forma vertical o de forma horizontal. Ahorita las vamos a platicar cada una por separado. Esta es por formas de crecimiento. Por ahí, se me olvidó en cuál artículo vimos, que ya no me quise meter mucho en eso porque lo vamos a ver ahora. Vimos creo que fue desde no recuerdo en qué artículo vimos, pero vimos las formas de crecimiento de las plantas. Entonces, cómo, de acuerdo a las condiciones ambientales, tienen sus meristemos, son las células que determinan el crecimiento de las plantas. Están en diferentes lugares de la planta, y eso nos va a determinar el tipo de forma de crecimiento que tiene. Entonces, primero hay que ver que hay plantas altas, bajas. También el tamaño es importante. Que son caducifolias o perennifolias, es decir, que cambian sus hojas por periodos, o las que tienen las perennifolias o perennes son las que tienen hojas todo el año, ¿no? Las herbáceas y las leñosas, que también es una forma de cómo aprovechan los recursos. Se puede determinar por árboles, arbustos o hierbas, una clasificación más sencilla, o como les voy a mostrar más adelante, por las formas de crecimiento, o por dónde tienen los meristemos o células de crecimiento. Bueno, estas son ya unas combinaciones de lo que veíamos acá arriba, ¿no? Pueden ser perennes de hoja de aguja o hoja ancha, árboles caducos, o podemos combinar como herbáceas de hojas anchas, por ejemplo, ¿no? Algunas combinaciones, o incluso podemos considerar por el tamaño las más pequeñitas, que son los musgos, los líquenes, que aquí se consideran también a los líquenes como una comunidad vegetal. Que no debería, pero sí se considera porque son la base, ¿no?, de esa vegetación. Entonces, lo podemos clasificar de esa forma muy sencilla, tomando en cuenta tomando en cuenta la forma de vida. Aquí les puse que pueden ser árboles, herbáceas, los musgos, las epífitas. Es una combinación, lo que les puse acá. Aquí lo vamos un poquito más esquemático y simplificado, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma de vida, el tipo de hoja,
y si son deciduas o caducas o perennes, que serían las deciduas, y las evergreen serían las perennes. Y podemos hacer algo muy sencillo como esto, que es lo que hacemos regularmente en una de las prácticas que hacemos cuando salimos a campo. Y es un análisis que se hace también cuando se determina el tipo de vegetación en cualquier proyecto que hagan, bueno, si tienen que ver con alguna comunidad. Es importante hacer bueno, en el estudio comunitario hacer esto que se les llama dancerogramas, por Dancero, que fue el que las empezó a hacer. Entonces, toman en cuenta estas formas. Entonces, pueden ustedes ver el eje de la altura y hacer un transecto, que sería el eje horizontal o el eje de las X, y ir haciendo algunos transectos para determinar qué tipo de estructura tiene su comunidad. Entonces, cada determinados metros, ustedes van determinando estas características, ¿no? El tipo de forma de vida, el tipo de hoja y la función de las hojas o la caducidad que pueden tener las hojas. Y esquemáticamente lo pueden plasmar con estos dancerogramas. Ajá. Entonces, observen ustedes que aquí, bueno, aquí tenemos estos estos triángulos que nos determinan, bueno, observen cómo aquí nos puede dar una idea de qué tipo de vegetación o qué tipo de condiciones incluso ambientales tenemos en este sitio. Entonces vean aquí cómo este sitio pues solamente permite que crezcan hierbas, ¿no? Vean, son estos. Y tenemos dos tipos de hierbas nada más, ¿no? Las que tienen la hoja gramínea, o sea, como pasto, y las que tienen hojas anchas. Ajá. Son gramíneas, pero también anchas. Y aquí en este eje tenemos la altura, entonces vemos que a las que son gramíneas son más altas que las que tienen hojas anchas. Ajá. Entonces, este seguramente es un lugar, yo imagino, un pastizal o un lugar muy estacional, ¿no? Donde no permite que se establezcan árboles. Entonces, probablemente al ser un pastizal hay temporadas, muy estacional, como les menciono, donde hay mucha lluvia, y otras temporadas de secas, por ejemplo. Y aquí ya vemos que vemos por pronto, hacia primera vista, vemos que ya tenemos mayor diversidad de formas de vida, de tipo de hojas y de la función de las hojas o la caducidad. Aquí todas están en blanco. Acá vean como hay unas que son grises. Eso quiere decir que son siempre verdes, ¿no? Esto quiere decir que lo que son caducas es que los pastos, por ejemplo, en época de seca se secan como tal y muchas de las hojas mueren, ¿no? Por la falta de agua. Entonces nada más se quedan las raíces vivas. Acá, acá vemos que hay mayor altura, mayor diversidad. Ya tenemos estos que son los árboles, vean, que son el círculo con el palito son árboles. Tenemos los conos, bueno, estos que parecen como conos de helado, que son los arbustos, hierbas, e incluso tenemos más abajo el musgo, ¿no? Que son estas bolitas. Tenemos epífitas, que son, no tenemos epífitas, pero tenemos estas plantas aquí les llaman trepadoras o que también podrían ser epífitas, pero aquí la diferencia serían que son más específicamente tienen que ver con la función, bueno, están más específicas en cuanto a la forma en que se asocian con la planta, ¿no? Que muchas veces son parásitas, pero bueno, aquí se hace una diferencia entre estas trepadoras. Ajá. Y bueno, aquí adentro tenemos, vean, la diversidad de los tipos de hojas anchas, estas que son dobles, que son compuestas. Ajá. Entonces, este seguramente es bueno, nada más por las trepadoras y por la diversidad. Vemos los estratos también, ¿no? Esta estratificación vertical que mencionábamos en la diapositiva pasada. Entonces, vemos el estrato arbóreo, ¿no? El estrato arbustivo, hay un estrato herbáceo, ajá. Entonces, hay diferentes estratos y nos da una idea del ambiente también, ¿no? De las características abióticas, bueno, que hay, ¿no? Entonces, seguramente aquí vemos que son perennes, la mayoría de estas hojas son perennes,
Entonces también eso quiere decir que hay mejores condiciones y recursos. Entonces seguramente llueve todo el año o no les hace falta agua a estas plantas. Probablemente también estén asociadas a un cauce de agua, a un río, un lago. Entonces tienen recursos para estar verdes todo el año. Y esto nos da una idea y por eso tantos recursos hay más diversidad, mayor competencia entre los organismos y mayor diversidad. Ajá. Bueno, pero nos da una idea de cómo son las condiciones bióticas y abióticas de este sitio, comparado con este otro sitio que tiene menos diversidad, seguramente menos recursos, ¿no? Bueno, vamos a pasar porque si no, no avanzamos. Y esta es la forma de clasificar de acuerdo, bueno, a Ranquier, que tiene que ver con las formas de vida. Entonces, tiene que ver con dónde están estos meristemos o estas yemas de renuevo. Dónde están las células de crecimiento de las plantas. Y esta, ya se las voy a dejar que ustedes la revisen para seguir avanzando. Pero bueno, entonces tenemos las fanerofitas, cametofitas, hemicriptofitas, criptofitas, terofitas. Entonces, de acuerdo a dónde están las yemas de crecimiento, por ahí están un poquito más azules, que son las que están en las orillas. Ajá, entonces ahí está la definición de cada una. Revísenla, por favor, para que... bueno, así se puede clasificar. Y esto lo vimos en uno de los artículos que ahorita se me fue cuál. Y bueno, estas son estrategias que tienen también de acuerdo a los recursos, ¿no? Que hay. Entonces, hay estas, por ejemplo, las criptofitas, que fueron las que vimos en el artículo. Las llamas de crecimiento están por debajo de la tierra. Entonces, ellos pueden perder estas hojas y se mantienen por abajo con esta capacidad de crecer cuando sean las condiciones adecuadas para crecer. ¿Listo? Entonces, revísenlas. Y aquí está, también se las voy a dejar para que la revisen ustedes. Entonces, aquí vemos, es un estudio, es un ejemplo nada más de cómo en algunas, cómo las composiciones, de acuerdo al tipo de vida, a los modos de vida según las yemas de renuevo, las formas de crecimiento, tienen diferentes asociaciones en diferentes tipos de vegetación, ¿no? Entonces tenemos cómo son en la tundra, bueno, a los biomas, ¿no? Aquí están los biomas, selva en el desierto, ajá, la selva tropical, y aquí nos muestran el porcentaje y las formas de vida que están acá, ¿no? Entonces, de acuerdo al ambiente, vamos a tener una respuesta o un tipo de organismos que se presentan. Este también es una comparativa, igual revísenla. Entonces, aquí es de acuerdo a las... también es una comparativa entre dos sitios, ¿no? Y sobre todo que tiene que ver con las formas de vida y los lugares que tienen lugares que se incendian, ¿no? Entonces, revísenla también, por favor. Ahí viene la información, es un artículo, viene la información y se puede comparar, ¿no? Cómo son los tipos de vida de acuerdo a los lugares donde se llevaron a cabo incendios y lugares donde no hubo incendios, y cómo la presencia de estos tipos de formas de vida. Entonces, cómo responden, ¿no? A estos incendios, esta característica ambiental que muchas veces se presenta naturalmente en algunos biomas o en algunos tipos de vegetación. Es 26. La estructura vertical. La estructura vertical tiene que ver con estas estratos que se forman, ¿no? En las comunidades. Entonces, cada comunidad tiene una estructura vertical distinta, ¿no? Aquí vemos una vegetación ribereña o cerca de algún cuerpo de agua, y vean los estratos, como aquí cerca del agua el estrato es menor y un poquito nos alejamos y aumentan, los árboles son más grandes, ¿no? Entonces tenemos estrato arbóreo, estrato arbustivo, o un estrato arbóreo más pequeño, estrato arbustivo, estrato herbáceo. Ajá. Y estos son los estratos que tenemos. Entonces todos tienen una estructura
tanto las terrestres, bueno, veamos acá también que las acuáticas pueden tener una estructura también vertical. Esa es la parte de los estratos. Ajá. Y tenemos las zonas, tiene que estar relacionada con la zonación vertical, que son los estratos propiamente. Tenemos las capas autótrofa, que son las que se lleva a cabo donde están las plantas, y la heterótrofa, que son los organismos que no producen, no son capaces de producir sus propios recursos a partir de las condiciones de los elementos abióticos, como las plantas, ¿no? Que a partir de luz y agua generan biomasa. Los heterótrofos necesitan de otros organismos para generar su propia biomasa. Entonces, la capa heterótrofa, ya la vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos el ecosistema. Entonces, esta zonación que veíamos acá atrás, en la diapositiva anterior, son los cambios en la estructura física y biológica de las comunidades. Y se presentan en comunidades acuáticas y terrestres. Y para terminar, tenemos la estructura horizontal. Entonces, la vertical son estos estratos y la horizontal se va presentando en un gradiente de alguna condición. En este caso, principalmente lo vamos a ver en un gradiente altitudinal. Esta estructura horizontal. Entonces, cómo va cambiando, de acuerdo a cómo va cambiando la altitud, vamos a ver un cambio en la vegetación también. Pero puede ser en el cambio de la temperatura. Si vemos un gradiente de temperatura y tenemos un gradiente de temperatura que no tenga que ver con la altura, bueno, porque aquí finalmente está reflejando el cambio en las condiciones de temperatura y humedad probablemente, que lo vamos a ver en un gradiente altitudinal, pero también podemos tener algún otro gradiente solamente de temperatura o solamente de humedad, por ejemplo. Y ya. Entonces, esta sería nada más la que sigue sobre la siguiente propiedad emergente, que es la diversidad. Pero esa la vamos a ver regresando. Entonces, aquí en una estructura horizontal, bueno, entonces tenemos la vertical es estructura, bueno, aquí está la estructura horizontal que tiene que ver con los cambios de acuerdo a un gradiente de altitudinal en este caso, pero puede ser de otra condición. Y la estructura vertical son estos estratos que vemos en la vegetación. Entonces, aquí describimos cómo van cambiando, cómo son cada uno de los estratos, y aquí vamos viendo cómo cambian las asociaciones vegetales de acuerdo a esta condición, al cambio en esta condición ambiental. Entonces, y se da la zonación que mencionamos acá. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta sobre, ya antes hoy solo vimos como propiedad emergente, solo vimos la estructura de las comunidades, ¿no? La próxima clase ya veremos, o regresando de vacaciones, veremos la diversidad. Veremos los índices que se ocupan para medir esa diversidad. Y después ustedes van a hacer la práctica con la diversidad de diferentes sitios. Ya les platicaremos cómo será esa práctica ahorita, bueno, la otra que tienen. Igual, ya las actividades ya para que tengan más tranquilas vacaciones. Ya no vamos a hacer ninguna actividad, no se queda la práctica ahí, nada más. No sé si tengan dudas, preguntas sobre lo que llevamos hasta ahorita de comunidades. Igual para que también regresando sería el próximo cuestionario, y nada más sería que revisen esta parte que llevamos hasta ahorita de comunidades y la parte de las que vimos la clase pasada de estrategias e historias de vida. Eso vendría en el cuestionario que sería regresando. Igual creo que el calendario decía algo de regresar el 31, no me acuerdo qué día. Pero empezamos el primer lunes, ¿no? 4 de enero. De todos modos nos vemos el viernes, ¿no?
No sé si tengan entonces preguntas. Si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Ya les ponemos los horarios